Y para ayudarnos a navegar todos estos datos de seguridad, para no perdernos, nos acompaña vía Zoom el especialista en seguridad pública, Rodrigo Cornejo. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y poder platicar un poco acerca de estos resultados también, e incluso de algunas declaraciones de funcionarios de Estados Unidos que ya están haciendo un esfuerzo mayor, cuando menos en el discurso. Hablamos del embajador Ronald Johnson, de decir que la cooperación sí es de ida y vuelta, ya diciendo que ya entregaron a 300 personas de ese lado de la frontera para acá, que también habían cometido diversos delitos. Está interesante el debate y todo esto pues está a la luz de las declaraciones de la SAR antidrogas que justo con mano izquierda y con mano derecha dice una cosa, pero también reconoce la cooperación, que eso es algo que ningún funcionario de alto nivel dedicado a la seguridad nacional de Estados Unidos ha podido negar. La cooperación funciona y ya que ellos deseen apretar las tuercas de la opinión pública estadounidense diciendo diversas cosas, es algo que nosotros como mexicanos tenemos la obligación de contrastar con datos y con la política de seguridad pública y nacional que tiene a cargo el gobierno de México, ¿no? Más allá de atender a las declaraciones de un podcast o de un programa de estos de opinión en Estados Unidos, que fue lo que la presidenta rehusó hacer, ¿no? No debatir en el terreno de los podcasts temas tan importantes para ambos países como la seguridad nacional compartida que tenemos en nuestra frontera. Pues cuéntanos, para ti, ¿qué es lo más destacado? ¿A qué se le tiene que poner el acento de estos resultados de seguridad? Y si quieres, con mucho gusto abordamos el tema de las declaraciones bilaterales. Claro, pues las sentencias condenatorias que se han obtenido para los generadores de violencia y en los últimos 11 meses, más casi un centenar de transferencias a Estados Unidos, pues nos dan a entender muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, la irrupción de la seguridad pública en estas economías criminales, que es algo que hemos insistido mucho. De ahí sale el dinero para comprar las armas que vienen de Estados Unidos. Así que yo creo que esa parte es vital e importante. Recordemos que el homicidio doloso, más allá de ser un delito terrible porque priva de la vida a una persona, también es la manifestación desesperada de cuando los grupos de las economías criminales no pueden defender sus ganancias de otro modo. Por eso también en el pasado reciente en nuestra historia vimos que se empeoró la situación del reclutamiento forzado, es decir, estos grupos ya habían sentido presión, ya habían incluso dejado de poder tener el reclutamiento, yo no le llamaría voluntario, pero el reclutamiento de grandes cantidades de varones en edad productiva. Y ahora estos resultados también nos hablan de esta asfixia de estos grupos y en el marco del operativo Enjambre que hubo tanto en el Estado de México como en el Estado de Jalisco, ya también se ha sentado un precedente para que aquellas autoridades, que son primordialmente las municipales, que tienen mayor contacto con estos equilibrios de seguridad regional, sean duramente castigados y removidos de sus funciones cuando sean accesorios de delitos, ¿no? Entonces yo creo que esos son buenos resultados de seguridad y sobre todo porque ahorita el cambio de paradigma de esta estrategia es que hay una sola entidad o una sola instancia de gobierno que coordina, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mucho había habido este debate de qué se iba a hacer para coordinar a Marina y a Defensa, y ahora sí tenemos una estrategia que en vez de que compitan las inteligencias que cada institución genera, ahora se dirigen a hacer estos operativos conjuntos. Esto es algo también bien importante, ¿no? Casi siempre que se informa de estos resultados, se hace a través de la vocería de la Secretaría de Seguridad, pero ahí están FGR, está Marina, está Defensa y las instituciones de los estados de la República, que eso también es en algunas instancias un paso para adelante y en otros estados de la República como Chihuahua un retroceso como ni siquiera se veía en el Calderonato, ¿no? Ahí cuando menos había un permiso del presidente de la República para hacer estas tropelías, pésimo en mi opinión, pero había un permiso expreso del presidente y ahora pues tenemos también gobiernos que violan la ley de seguridad nacional con resultados muy nefastos, ¿no? Incluso personas que fallecieron por un operativo mal ejecutado. Yo creo que este es el contexto global de estos resultados de seguridad. Y bueno, de esta coordinación que nos platicas, el ejemplo claro, el más notorio es Enjambre, ¿no? 85 funcionarios de cualquier partido político, de diferentes niveles de gobierno, pues capturados por extorsionar en este tipo de operativos conjuntos. Y se desactiva también esta narrativa que viene del exterior y que está ayudada o impulsada más bien por algunos actores políticos nacionales, ¿no? En el caso del alcalde de Tequila, que tenía diversos señalamientos, es un alcalde que fue impulsado, o más que impulsado, que pues fue parte del partido político en el poder, ¿no? Y en un estado de la República que no está gobernado por el gobierno. Entonces ahí se comprueba que como se toma la seguridad pública en serio,
es independiente del signo político que se intervenga en estas economías criminales o que se castiga a los funcionarios. Por el otro lado, también esto comenzó en el Estado de México con un gobierno del mismo signo del partido que tiene el gobierno federal, y eso también pues atacó a presidentes municipales que habían cometido estos delitos independientemente del signo político. Entonces, esa narrativa de que México no puede o no tiene los medios para garantizar su seguridad pública, o que hay una red de protección que tiene que ver con el proyecto político del gobierno federal, ya no solamente lo vamos a decir en la opinión pública que es falso, sino con hechos demostrables es falso, ¿no? Y no tiene que ver ni siquiera la buena coordinación, en el caso del estado de Jalisco, con el signo político. Lo que sí tiene que ver es que aquellos gobernadores o gobernadoras que se asumen como que para tener su proyecto político fuerte tienen que obedecer a un gobierno extranjero, es ahí donde se rompe toda coordinación posible y donde incluso no hay rendición de cuentas, ¿no? La gobernadora de Chihuahua termina entregándole a la Fiscalía General de la República un escrito y no termina colaborando en algo que ella misma dijo que quería esclarecer, a diferencia, de nuevo, de gobiernos tanto emanados de Morena como de otros partidos políticos que sí han colaborado para mejorar las condiciones de seguridad de sus poblaciones, que es lo importante en la seguridad pública. Y creo que ahí es donde se conectan las ideas con lo que nos comentabas al principio, porque si se desconectan estas narrativas de que el gobierno de México no puede y además se desconecta la narrativa de que no hay colaboración, además hay resultados en el tráfico de drogas, hay resultados en la detención de grandes criminales, bueno, pues también del otro lado de la frontera se quedan sin argumentos. Claro, y también vale la pena recordar en el esquema de responsabilidad que todas estas declaraciones de gobiernos extranjeros, sea el estadounidense o cualquiera, acerca de que funcionarios deben ser castigados si colaboran con el crimen, no solo es de norte a sur, también debe ser de sur a norte. Es decir, hay que exigir rendición de cuentas en un respetuoso entendimiento de la soberanía estadounidense, de los agentes de patrulla fronteriza, de los agentes de la DEA, que pueden estar colaborando para garantizar que los suministros ilegales de armas y de drogas fluyan de sur a norte. Y también, y esto creo que vale la pena decirlo y tal vez no se puede decir muchas veces desde las vocerías oficiales del gobierno porque hay ciertos protocolos diplomáticos que se deben respetar, pero agentes de agencias de espionaje que se dedican a intervenir y desestabilizar y que cometen delitos e incluso que le ocultan información al propio gobierno de Estados Unidos de los operativos ocultos que llevan a cabo, que esperemos que no sea el caso, también deberían ser parte del proceso de rendición de cuentas, claro, respetuosos de las leyes del propio Estados Unidos, pero lo que se exige de ida también se debe exigir de vuelta, y funcionarios estadounidenses tienen una responsabilidad, incluso yo diría casi más alta, es peculiar lo que voy a decir, o más grande que la de los propios funcionarios mexicanos, porque es el gobierno del norte el que ha decidido erigirse en juez de qué es progreso en materia de seguridad y qué no, y qué tan rápido y cómo hay que avanzar. Entonces, esa posición en la que se deciden colocar ellos en la opinión pública exige de ellos un estándar de excelencia moral que quién sabe si se está cumpliendo. Yo nada más dejaría esa pregunta pues abierta para que nuestro público nos ayude a contestarla, ¿no? Y creo que tocas un punto importante. Nos quedan un par de minutitos, pero si habría que describir cómo funciona la distribución de droga, el narcotráfico en Estados Unidos, cómo es, ¿no? Porque tenemos bien definido cómo sucede en México, quiénes la operan, eh, cómo se extienden estas redes de complicidad. Pero en Estados Unidos, ¿cómo estaría funcionando este narcotráfico? ¿Alguien lo ha descrito? ¿Alguien lo ha identificado? Hay un libro que se llama, híjole, me falla la memoria, pero creo que se llama Los narcos gringos y habla de toda la población anglosajona. Es de un reportero muy reconocido mexicano que fue corresponsal en Washington mucho tiempo y que habla de que el funcionamiento del narcotráfico, en primer lugar, en Estados Unidos, primordialmente se realiza por ciudadanos estadounidenses. No son, y esto también es una falsa narrativa, inmigrantes indocumentados los que llevan a cabo estas economías criminales, ¿no? Estas economías criminales tienen números de seguridad social en Estados Unidos, tienen cuentas de banco, propiedades y empresas fachada, y tienen vínculos en ambos lados de la frontera. Y como este libro bien reseña, y como también está documentado incluso en investigaciones de los propios think tanks, tanto conservadores como liberales en Estados Unidos, el tamaño de la economía criminal en Estados Unidos es en órdenes de magnitud mucho más grande.
En algún momento incluso tu servidor hizo una columna en análisis de cómo el sector inmobiliario de Miami obedecía a esas lógicas de economías criminales, ¿no? Y que el crecimiento de esa metrópoli se debía en alguna buena medida a eso. Primero, con un tráfico muy fuerte desde el Caribe y ahora, obviamente, la pregunta es, ¿quién tiene esa información, no? Y yo sí te puedo decir que no son nada más los bancos e instituciones mexicanas o el sistema de seguridad nacional mexicano el que sabe muy bien qué ciudadanos estadounidenses están llevando a cabo o hacen posible estas economías criminales que a final de cuentas no es un tema de competir entre gobiernos, dañan al pueblo de Estados Unidos y al pueblo de México. Y eso es lo importante. De eso se trata la seguridad nacional, no en un tema de discurso a ver quién es más firme o más rudo, ¿no? Y bueno, todo termina decantando en el sistema de paraísos fiscales. Rodrigo Cornejo, muchísimas gracias. Ojalá la próxima semana nos podamos conectar para seguir tratando este tema. Un tema bien interesante y como dicen los gringos, follow the money. Si seguimos los recursos, nos vamos a topar con cosas bien insospechadas. Bueno, pues si quieres, la próxima semana le damos para esta parte de los paraísos fiscales y de seguir el dinero. Con mucho gusto. Un Muchi- gusto también estar con la audiencia. muchísimas gracias, Rodrigo Cornejo.